Hoy quiero hablar de algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Esa sensación de estar cargando un peso invisible, una carga emocional que preferimos ignorar o simplemente aguantar. Es probable que hayas dicho más de una vez, no pasa nada, yo me la aguanto. Pero, ¿te has detenido a pensar qué sucede cuando esa acumulación de emociones no expresadas se convierte en un fardo demasiado pesado de llevar? Aguantar, en su esencia, puede parecer una muestra de fortaleza. Nos enseñan desde pequeños que es mejor no llorar, que hablar de nuestros sentimientos nos hace vulnerables. Pero lo que no siempre nos dicen es que esos sentimientos que decidimos no compartir, esos problemas que preferimos no resolver, tienen una forma de manifestarse, y no siempre de manera positiva. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre las consecuencias de aguantar en silencio. ¿Hasta cuándo es saludable cargar con todo eso? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para no permitir que nuestras emociones no resueltas terminen por pasar factura a nuestra salud física y mental? Antes de continuar, por favor suscríbete a mi canal para que siga funcionando. Gracias. Aguantar es, en muchas ocasiones, malinterpretado como un signo de fortaleza. La realidad es que esa fortaleza puede ser un arma de doble filo. Cuando decidimos no expresar lo que sentimos, lo que realmente estamos haciendo es reprimir nuestras emociones. Esta represión no desaparece, simplemente se transforma y se almacena en nuestro cuerpo y mente. Con el tiempo, lo que parece ser una pequeña incomodidad puede convertirse en un gran problema. El cuerpo tiene una manera muy particular de avisarnos cuando algo no anda bien. Tal vez has notado que en momentos de mucho estrés, empiezas a sufrir de dolores de cabeza, insomnio o problemas digestivos como gastritis. Estos síntomas no son coincidencias, sino señales de que algo dentro de ti necesita ser atendido. El problema es que, a menudo, ignoramos estas señales. Pensamos que son molestias pasajeras, pero en realidad, son la forma en que nuestro cuerpo intenta comunicarnos que algo no está resuelto. Es como si el cuerpo dijera, si no me escuchas ahora, tendré que gritar más fuerte. Cuando decidimos aguantar y no enfrentar nuestras emociones, estamos construyendo una bomba de tiempo. Este tipo de represión puede llevar a situaciones extremas como las que mencioné al principio. Personas que, de un día para otro, parecen explotar de formas inesperadas, ya sea a través de acciones impulsivas o comportamientos autodestructivos. Es importante entender que estas acciones no son simplemente actos de desesperación, sino manifestaciones de emociones que han sido ignoradas por mucho tiempo. Es como si esas emociones no resueltas tomaran el control y dijeran, si no me vas a prestar atención, entonces yo haré que me escuches. Te dejo herramientas para no llegar al límite. Hablar y expresar. Una de las maneras más efectivas de evitar que nuestras emociones se acumulen es hablar de ellas. No necesitas ser un experto en comunicación para expresar cómo te sientes. Puede ser tan simple como decirle a un amigo, hoy no me siento bien, o escribir en un diario lo que estás experimentando. Buscar apoyo, no tienes que cargar con todo solo. Ya sea que te apoyes en amigos, familiares, o busques la ayuda de un profesional, es vital tener a alguien con quien puedas compartir lo que te preocupa. A veces, solo el hecho de expresar tus sentimientos en voz alta puede hacer una gran diferencia. Practicar el autocuidado. No se trata solo de cuidar tu cuerpo, sino también tu mente. Practicar la meditación, el mindfulness, o simplemente tomarte unos minutos al día para relajarte y reconectar contigo mismo puede ayudarte a mantener un equilibrio emocional saludable. Aceptar tus emociones. No existe tal cosa como una emoción mala o buena. Todas las emociones son válidas y tienen un propósito. En lugar de tratar de suprimir lo que sientes, intenta aceptar tus emociones como parte de tu experiencia humana. Aguantar puede parecer la opción más fácil en el corto plazo, pero en el largo plazo, el costo puede ser muy alto. Nuestras emociones no son algo que simplemente desaparece porque decidimos ignorarlas. Están ahí, esperando ser escuchadas, y si no les damos la atención que merecen, encontrarán la manera de hacerse notar. La próxima vez que sientas la tentación de decirme la aguanto, recuerda que tu bienestar emocional es tan importante como tu bienestar físico.
No esperes a que tu cuerpo te pase factura para darte cuenta de que necesitas un cambio. Habla, comparte y busca resolver aquello que te inquieta. Porque, al final del día, no se trata solo de vivir, sino de vivir bien, en armonía contigo mismo. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale like. Muchas gracias.